Perfecto, ok. ¿Y alguien más iba a decir otra cosa? Sí, yo comenté Ajá. que era un romance prohibido. Ah, bueno, muy bien, un romance prohibido. Ok, por lo de las clases sociales, se parece igual, ¿no? Entonces, el Titanic trata de un romance juvenil más exactamente de la imposibilidad de la unión a causa de las diferencias sociales. Ven, digamos, sí, la diferencia también entre un enunciado y otro. Es decir, en el primero trata de un romance juvenil. El primero es amplio. El primero, digamos, es más general. El segundo es más específico. ¿Sí comprenden lo que señalo? El primero es el tema, vamos a subrayarlo con otro color, porque a mí me gusta siempre subrayar las cosas con muchos colores de manera que ustedes se vayan viendo claramente. A ver, ajá, espérate un momento que se me sube esto, ajá. Ok, vamos a utilizar. Entonces, el tema será el romance juvenil. En la película trata sobre un romance juvenil, específicamente o de manera más exacta acerca de la imposibilidad de la unión a causa de las diferencias sociales de la época. ¿Sí comprenden lo que señalo? ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Uno es una materia amplia y el otro es de esa materia amplia algo un poquito más restringido. ¿Sí? Entonces fíjense lo siguiente. En el caso de las lecturas que vamos a analizar, ustedes tienen que distinguir la materia amplia y luego la materia específica. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ok. Hay algo más con respecto al tema y al tópico. Y es lo siguiente. Y lo voy a poner aquí. El tema, tópico, son enunciados nominales. ¿Qué significa esto? Dafna, no en esta primera parte de la oración, porque esta primera parte de la oración remite un poco a la pregunta. El Titanic trata, ¿sabes? Como que si uno estuviera respondiendo a la pregunta. Pero quiero decir, en el enunciado que hemos identificado como tema, romance juvenil, el Titanic trata de, o el Titanic es sobre un romance juvenil. Allí hay un verbo conjugado. Te pregunto, ¿hay verbos conjugados? Dime si con libertad, si te equivocas, pues lo que podríamos hacer es corregirlo más nada. ¿Hay un verbo conjugado, sí o no? Sí, Sí, ¿cuál es el verbo conjugado? estamos hablando de la palabra romance juvenil, ¿no? De las palabras romance juvenil, porque lo que está antes sirve como para responder a la pregunta. Yo te digo, Darna, dime, ¿de qué trata el Titanic? Bueno, el Titanic trata, o sea, pero el tema, la verdad, ¿cuál es? Romance juvenil, ¿sí o no? Sí, Entonces te pregunto, ¿en romance juvenil hay un verbo conjugado? sí, ¿Cuál es el verbo conjugado? romance. Romance. Romance es un sustantivo, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre un verbo y un sustantivo? Díganme ustedes. Les escucho. Vamos, muchachas. Entre un verbo, entre canción y canté. ¿Cuál es la diferencia? Canción es un sustantivo, canté es un verbo conjugado. Ok, ¿Cuál es la un verbo diferencia entre se refiere canción a y la acción, canté? ¿no? ¿Perdón? Un verbo se refiere a la acción. Un verbo se refiere a la acción y un verbo conjugado
No lo sé. Canté. ¿Está en función de qué? Ajá, canté, cantemos, cantará. Ajá, ¿eso qué implica? Ese verbo está en función, ¿sí?, de una persona gramatical. El verbo conjugado está en función de una persona gramatical. Vamos a poner, por ejemplo, 2 puntos. Yo canté, tú cantarás. Ellos, entonces, cantan. ¿De acuerdo? En este caso, el verbo que indica acción está en función de una persona gramatical. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? Déjenme saber. ¿Lo comprenden, sí o no? Ok. Ahora bien, en los temas y tópicos no se emplean enunciados verbales. No se emplean enunciados verbales. No se emplean enunciados verbales. Solo se emplean enunciados nominales. Gabriela, en el enunciado, imposibilidad de la unión a causa de las diferencias sociales, ¿hay un verbo conjugado? Te pregunto. Lo mismo Damari, lo mismo Dafna. A ver, dime, Gabriela. Creo que sí. ¿Cuál? En diferencias sociales. ¿Perdón? En diferencias sociales. No, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un sustantivo? Ahorita no ¿Te recuerdo el acuerdas? concepto. Ahorita no No. recuerdo el concepto. No. Ay, Dios mío, vamos a tener que echar para atrás. El sustantivo es... Una definición de una persona o de un objeto. Más que una definición, es el nombre que se emplea para llamar algo. Una persona, una definición, un concepto, un objeto, etc. Fíjense lo siguiente, se lo voy a explicar yo. En este conjunto de palabras no hay verbos conjugados, tampoco en este conjunto de palabras. Todas las palabras o son sustantivos o son adjetivos. Los adjetivos acompañan a los sustantivos para dar una categoría, para atribuir una cualidad. Romance juvenil, la palabra romance es la palabra que se utiliza para hablar de un tipo de relación amorosa. Juvenil es un adjetivo que se emplea para caracterizar, en este caso, ¿sí?, al romance. No es un romance otoñal, no es un romance adulto, no es un romance clandestino, es un romance juvenil, ¿de acuerdo? Ahora bien, imposibilidad es el nombre o el sustantivo para lo que no es posible. De es una preposición. La es